¿qué tal, amable auditorio? Muchas gracias por acompañarnos en esta su serie Diálogos en Cacao por la señal de TV UJAT en el canal 35.1 de Televisión Abierta y por nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook Live. En el episodio anterior conversamos sobre la arqueología del cacao y su trascendencia como la principal actividad económica en el Tabasco prehispánico. En el episodio de hoy retomamos el papel del cultivo de cacao como medio de vida que desde tiempos antiguos hasta nuestros días ha sido el sustento de miles de familias tabasqueñas. Para conversar sobre la familia cacautera en Tabasco, tenemos como invitados al contador público Abraham Hernández Hernández y su hermano, el señor Gamaliel Hernández Hernández. Ellos son productores de cacao en policultivo en la finca La Argentina, con una antigüedad de 100 años en el municipio de Cunduacán. Bienvenidos, don Abraham, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, don Buenas Gamaliel. tardes, doctora. Gracias por acompañarnos. Don Abraham, cuéntenos, ¿quién le enseñó a usted a cultivar cacao y qué edad tenía? Bueno, desde que tengo uso de razón, a la edad de 7, 8 años, yo estaba en la casa de mi abuelo, los papás de mi papá, ¿verdad? Que valga la redundancia. Pero yo tengo ese recuerdo muy bonito que ahí en la casa de mi abuelo se cultivaba el cacao, se cortaba mucho cacao porque era una finca muy grande. Era una finca de 4 caballerizas, decía mi abuelo, y una caballeriza son 20 hectáreas, quiere decir que eran 80 hectáreas la finca La Argentina. Y yo tengo en mi mente el rostro de mi abuelo, ¿verdad? Un hombre muy fuerte, muy trabajador y muy entusiasta en el campo. De que yo tengo uso de razón, mi abuelo tenía su casa grande, que hasta la actualidad ahí está la casa, ¿verdad? 7 columnas el corredor de esa casa grande. Usted la conoce, doctora, ¿ok? Sí, claro, ha estado allí. Entonces conoce también el lugar donde se secaba el cacao. Es un secadero grande, como de 40, 80 metros de diámetro. Ahí se tiraba el cacao. Todos los días se cortaba cacao en esa finca. Mi abuelo mantenía de 10 a 15 trabajadores, que eran los que estaban cortando el cacao. Por las mañanas se lavaba ese cacao. Eran unas tollas que se dejaban en una troja, se le llamaba trojas. Y eran unos cayucos de madera, cayucos grandes. Ahí se tiraba el cacao, se dejaba todo lo que era el día, toda la noche, y en la madrugada mi abuelo tenía una campana de bronce ahí en el corredor de la casa, y los trabajadores que vivían cerca de allí se levantaban a las 3, 4 de la mañana para ese lavado de cacao. Habían unos canastos grandes en la orilla del secadero, y cuando venía a salir el sol ya ese cacao ya estaba lavado. Y entonces otros se iban a cortar y otros se quedaban ahí cuidando el cacao en el día de sol, soleando. Gracias, don Abraham, un niño. Don Gamaliel, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que usted tiene ligado al cacao? Porque usted pues, es menor que don Abraham, entonces usted a lo mejor tiene otro recuerdo. Bueno, pues yo recuerdo que cuando ya yo tenía unos 12 años, ya me han encomendado el trabajo de lavar el cacao con otro hermano que pues ese ya no vive, ya murió. Él era el que ya ven, el canasto, le metía las manos y lo restregaba y yo le ponía el agua. Recuerdo que lavábamos el cacao todas las mañanas, todas las mañanas. Cuando amanecía sereno, ahí en el patio de la casa de mi padre no había secadero así de concreto, sino era césped, zacatito. Me acuerdo que nos decía mi papá, ve, y corten unas ramas de cualquier árbol, o había mucho de esa que le llamamos que se agarra para las escobas, la malva, le decíamos nosotros, hacíamos unas escobas para secar
el pasto porque amanecía mucho sereno. Para poder tender el cacao, las mantas de nequén, ahí las tendíamos para que no se mojaran las mantas. Recuerdo que ese tiempo todavía. Okay. Don Abraham, ¿a qué edad los niños empezaban a participar en sus tiempos en las actividades del cacao? ¿Cuál era la edad a la que comúnmente empezaban los niños a acercarse al cacao? Pues ya que tenía uno, por ejemplo, 6, 7 años, empezaba ya, por ejemplo, nuestro padre, a lo menos yo a esa edad empecé. 6, 7 años yo andaba trabajando con mi papá en el corte de cacao. Se hacían unas varas y el luco que se le llamaba en ese tiempo, y con eso se cortaba el cacao. Entonces había una red que se hacía grande como un morral de ixtle, y ahí ese le cabían 30, 40 mazorcas de cacao, y eso se acarreaba al hombro, a la cabeza. Ya últimamente fue que vino lo de la carretilla, y que se iba cortando el cacao, se dejaba al pie del árbol y ya alguien pasaba con la carretilla recogiendo para apilarlo y ya irlo a partir al quebradero y todo eso. Don Gamaliel, ¿y ese tipo de trabajos que implicaban un esfuerzo pues físico ciertamente considerable, ya era una responsabilidad para los niños de aquellos tiempos o era más como un jugar, un participar? No, pues ya era una responsabilidad, ya como participábamos en el trabajo ya del campo, ¿verdad? Lo que se hacía en el campo, cada quien tenía su trabajo. Como dice mi hermano, de 7 años nos indicaban un trabajo que podíamos hacer en ese tiempo. No relacionado con el cacao, pero sí relacionado con el hogar, por ejemplo, del solochar maíz, desgranar maíz, de la edad de 7 años, 6 años, ya nos ponían esa tarea. Ya cuando íbamos creciendo, ya empezábamos a llegar a los cacaotales. También uno iba, le decíamos, tumbando las mazorcas y los niños que estábamos chicos íbamos juntándolas. Y lo que aguantábamos en la red, en un costalito, lo que aguantábamos al subirnos al hombro, eso llevábamos allá donde se sacaba el grano. Le decíamos nosotros al quebradero, le decíamos, donde se sacaba el grano del cacao. Don Abraham, y entre niños y niñas de aquellas edades, o sea, vamos a platicar niños de primaria, niños que ya estaban en edad de ir a la primaria, ¿habían diferencias por sexos, entre lo que podían o no hacer? Bueno, yo le voy a contar una anécdota que me sucedió a mí, ¿verdad? Ahí en el hogar, porque como mi papá era muy estricto y todo, pues nos mandaba a mí y a mi hermana, porque nosotros fuimos 13 en la familia, mis hermanas, y recuerdo que una vez mi hermana Toncha, ¿usted la conoce? Toncha le decimos de cariño, ¿no? Antonia, estábamos casi de la misma edad, y una vez nos mandó mi papá ya a quebrar cacao, pero en el caminar hacia el cacaotal, a la hacienda, había un puentecito de madera, y yo recuerdo que habíamos ido a quebrar ese cacao que había quedado allá amontonado en la hacienda, y cuando veníamos de regreso, a mi hermana Doncha se le cayó el canasto en ese puente y se le tiró todo el cacao. Y yo recuerdo que mi hermana lloraba y yo le ayudé y le dije, hermanita, no llores, ya vamos a recoger este cacao. Lo recogimos y lo trajimos a la casa. Tranquila ya mi hermana, porque mis hermanitas también chicas participaban en el quiebre, le llamamos quiebre de cacao. No había diferencia, No o sea, había los niños y diferencias. niñas eran los niños de la Sí, hacienda sí. y jugaban. Exactamente. Pero, por ejemplo, don Daniel, usted hablaba del corte, los niños no cortaban. No, ellos no. No, ellos nada más Trabajos más fáciles, los trabajos más fáciles que se podían hacer, pero ellos también participaban como familia. Y bueno, otra cosa más importante también, la alegría que nos daba a nosotros, a lo menos a mí, cuando estábamos niños, que venía el tiempo de la Navidad. Y en el tiempo de la Navidad, mi papá nos decía, ese cacao que quedó, el rebrojo le llamaban ellos, ese es para ustedes.
y ahí era donde participábamos todos, mis hermanas y yo, porque ese cacao era para nosotros, lo vendíamos porque ahí comprábamos nuestros zapatos y nuestra ropa porque ya venía la Navidad. Okay. Esa era la alegría que nos daba, ¿verdad? Y además mi mamá, el chocolate que hacía para la Navidad con los tamales, eso era una alegría para nosotros, ¿verdad? Y disfrutar ese chocolate que mi mamá hacía en el molinillo, con el molinillo le decía que raca, raca, y hacía espuma. Y comíamos los tamales, los buñuelos. Esa era una alegría que nos daba cuando venía la Navidad, disfrutar el chocolate. Don Gamaliel, ese rebrojo así rapidito, porque claro, no es el tema del programa, pero es que es una palabra que a lo mejor nuestra audiencia no reconoce. ¿Qué es el rebrojo? El rebrojo es el cacao que se echa, por ejemplo, ya ve que los pajaritos, le decimos nosotros el chejé, lo aholla y ese cacao ya le entra el aire o si llueve le entra agua y ya está mal, ya no está bueno. Y otra, en ese tiempo que hay frío, que llueve mucho, el cacao se pone negro, ¿verdad? Antes de madurar. Ese es el rebrojo. Nosotros le decimos palanque, le decíamos Palanque, sí. Bueno, pues qué interesante la historia de la familia Hernández Hernández. A usted que nos sintoniza, permítanos hacer una corta pausa y continuamos aquí en Diálogos en Cacao. No se vaya. Gracias por continuar con nosotros en su serie Diálogos en Cacao por la señal de TV UJAT a través del canal 35.1 de televisión abierta y a través de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook Live. Vamos a seguir conversando sobre cómo era la colaboración familiar en la producción de cacao y voy a preguntarle a don Abraham, ¿los hombres, los hijos varones, eran los únicos que podían continuar con la actividad cacautera de la hacienda familiar o las mujeres también podían heredarla y convertirse, por qué no, en cacauteras? Claro que sí, doctora. De hecho, pues mi papá cuando él ya quiso conveniente, nos dio una fracción de terreno a cada uno, tanto a mujeres como a hombres, ¿verdad? Y nos dijo, ahí está su parte para que ustedes trabajen. Y las mujeres también tenían derecho de seguir trabajando en el cacao. Y muchas sembraron cacao, cosecharon cacao en sus terrenos, fueron cacaoteras y con el derecho de su propiedad, ¿verdad? Porque sí, era posible. Antes, en el tiempo de nosotros, así fue, que las mujeres también tenían derecho a su propiedad y cultivar el cacao. Y así lo hicieron mis hermanas también. Y hablando de cacao, don Gamaliel, ¿qué otra cosa, y hablamos de los niños, pero qué otra cosa hacían las mujeres, además de, por ejemplo, ser las guardianas de aquella transformación que se hacía del chocolate, que lo hacían las mamás, porque en sus recuerdos no era papá el que hacía el chocolate, papá estaba en el campo, mamá estaba en la cocina, pero ¿qué otra cosa hacían las mujeres? En el hogar, pues, hacían lo que era el pozol con cacao, ayudaban a mamá, ¿verdad? En la elaboración también del chocolate y la cocina, ¿verdad? Todo lo que es referente a la cocina también. ¿Y si tenían tiempo, por ejemplo, o si era común que los papás, el padre, involucrara a las mujeres en una actividad, en aquellos que se llamaban pues trabajos de hombres, ¿no? Porque finalmente los trabajadores eran varones. Sí. Sí había esa transmisión del quehacer cacautero a las hijas mujeres. Sí, porque de hecho yo me acuerdo que en aquel tiempo se le decía, se escogía el cacao, porque se vendía cacao de primera. Y todo ese vanito, lo que nosotros le decimos la pacha, esa, ahí mis hermanas participaban de incluso una mesa redonda que todavía existe ahí en la casa. Ahí se ponían mis hermanas a escoger el cacao porque mi papá se los daba como tarea por costales.
vamos a escoger el cacao. Y era un trabajo bonito en familia, porque mientras mis hermanas estaban escogiendo el cacao acá en la casa, nosotros andábamos en el campo también trayendo el cacao para secarlo y todo. Y era un trabajo en familia, muy bonito. Y ahí crecimos todos, crecimos mis hermanas también. Tenían derecho también a participar en este caso, del escoger el cacao. Don Gamaliel, esa transmisión de los saberes, ¿era platicado nada más? ¿Era haciendo o era en todo? O sea, era vivido en todo momento. Pues más que nada era vivido, era practicándolo, porque en el transcurso horario que nosotros íbamos a hacerlo, a trabajar, nos quedaba en nuestra mente cómo se iba a hacer. El caso, por ejemplo, en el caso de componer un arbolito, de podarlo y todo eso, el árbol de cacao, yo aprendí de practicarlo, ¿verdad? Que yo me fijaba cómo lo hacían los grandes y ya se me quedaba en la mente. Pues mi papá nos decía, se va a quitar este le vas a quitar, lo que nosotros le llamábamos La poda. Mamón. El mamón, el Mamón que no sirve. decíamos, sí, es el que le sale en el tallo, que le sale mucho, eso se le iba quitando. Ya mi papá nos explicaba, se le quita este y este. Y para que el árbol que le entrara sol del centro. Eso es la formación sí, del árbol. más que nada fue práctica, es práctica. Sí. A través de la práctica, claro que sí. Don Abraham, siendo Tabasco una gran zona productora de cacao, ¿podríamos decir que en sus tiempos había una gran familia cacautera, al menos en la Chontalpa? Claro que sí, hubo mucho cacao, mucha producción de cacao. Inclusive, pues la chocolatera que era de aquí en la ciudad de Cárdenas, era de los socios cacaoteros, mi papá era uno de ellos, de la chocolatera, la industrializadora de cacao. Pero pues eso con el tiempo desapareció, pero sí, en lo que yo tengo, hubo mucho cacao en todo lo que es la Chontalpa. Don Gamaliel, ¿las fincas cacauteras de antes generaban lo necesario para mantener a una familia? Claro que sí, era que alcanzaba para todo, para darle estudio a los hijos, para comprar camionetas, sí, había mucha ganancia en el cacao. Y don Abraham, ¿en qué ha cambiado la familia cacautera de antes, de sus tiempos, a la familia cacautera del día de hoy? ¿En qué ha cambiado? Bueno, yo veo muchos factores, son muchos factores los que influyen, ¿verdad? Porque una de ellas fue que nuestros ancestros, nuestros padres ya no viven, ¿verdad? Y por ejemplo, son pocos o somos pocos los que tenemos amor al cultivo de la tierra y el cultivo del cacao. Ha cambiado ya mucho el cultivo del cacao por otros cultivos. Por ejemplo, cuando había mucho cacao y empezó a bajar la producción, fue a consecuencia de las plagas que empezaron a venir. A consecuencia de eso, muchos dijeron, pues ya el cacao no produce mucho, ya casi no nos da, entonces vamos a cambiar la producción del cacao. Se empezaron a tumbar los cacaotales y se sembró plátano. Otros optaron por la ganadería y entonces el cacao ya disminuyó bastante hasta nuestros días, ¿verdad? Es por la cual ahorita la escasez de cacao, y pues ya muchos de nosotros como hijos, son pocos los que se dedicaron al cultivo de cacao porque como que ya no era redituable. Una en los precios y otra en las plagas que empezaron a venir. Y ahí disminuyó el auge cacaotero. Don Gamaliel, en su familia, yo sé que usted tiene a sus hijas, tiene nietos que viven con usted y yo los he visto que trabajan en el campo precisamente jugando, pero quisiera que nos comentara si en sus hijos, ¿cree usted, a como usted los ve, que va a continuar la familia Hernández en la siguiente generación? Pues ese es mi deseo, que siga, que no se pierda ese conocimiento, ¿verdad? Que
que ellas pues ellas saben más o menos cómo se maneja el cacao, cómo sembrar un arbolito, el cuidado y todo, porque las dos niñas que están ahí conmigo, que ya son mujeres, ya casadas, esas las llevaba yo a trabajar, me ayudaban a limpiar el cacao, había que limpiarlo, a quebrar y todo. Ellas tienen conocimiento de cuál es el trabajo que se le debe hacer al cacao. Y pues, pero como ellas ya están casadas, ya tienen que, pues, lo que el marido diga, ¿verdad? Ya no es papá el que le va a decir van a hacer esto, sino ya va a ser el marido. Eso es. Ok. Don Abraham, ¿cómo se integra actualmente a los niños de hoy, con todos los retos que implican los tiempos modernos? ¿Cómo se integran los niños a la labor del cacao? Bueno, pues ahí sería, es, por ejemplo, esa transmisión de tradiciones de padre a hijos, ¿verdad? Pero le vuelvo a repetir, ya hoy en día ya casi nadie quiere el trabajo del campo y los niños han tomado otra opción, pues el estudio de otras profesiones, salir del campo, salir a la ciudad y tomar otra dirección, que es lo que yo veo, pero eso debía de impulsarse en el hogar. Por ejemplo, los que todavía tenemos cacao, ¿verdad? Así dejarles esa tradición y que ellos le tomen amor al rancho, al terreno, al cacao, cómo sembrar un cacao. Eso sería cosas nuestras, enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Exactamente. Don Gamaliel, una reflexión final, así como la de don Abraham, tan bonita de decir el amor sembrado en la familia. ¿Alguna reflexión ya para finalizar que nos quiera compartir? Pues más que nada, ¿verdad? A la audiencia, ¿verdad? Que nos está escuchando, ¿verdad? Que los que tienen cacao, que no lo abandonen, porque es un trabajo muy bonito, el cacaotal, y esperando también, ¿verdad?, que el gobierno nos siga apoyando. Últimamente ha habido muchas capacitaciones para los productores de cacao, y eso es bueno, aunque ya son técnicas diferentes, ¿verdad? No son técnicas como las de antes, pero también, ¿verdad?, que el gobierno también siga apoyando a los cacaoteros. Ok, sí, bueno, definitivamente vivimos en el principal productor nacional de cacao y tenemos todavía las familias, tenemos allí la transmisión de los saberes, seguir involucrando a los niños, a las mujeres, ¿por qué no? Claro que sí, seguir continuando con esta labor cacautera y yo quiero darles las gracias a ustedes dos, don Gamaliel, don Abraham. Gracias. Gracias, doctora. Por haber compartido con nosotros su historia de vida en la tradición cacautera, por haber transmitido ese amor que viene pues desde sus antepasados, porque amable televidente, el cacao de nuestras tierras no es el cacao como el que se produce a nivel internacional. Aquí los niños desde muy pequeños participan aprendiendo y jugando. Entonces, eso nos hace especial. Se nos ha acabado el tiempo, pero por favor acompáñenos a conocer más sobre la historia y tradición del cacao en Tabasco en la serie Diálogos en Cacao. Y no se pierda el próximo episodio, La cara espiritual del cacao ceremonial, aquí por TV UJAT. Gracias.